¿De qué hablan? No, eso no. A las 9:27 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y bueno, tenemos nuestro entrevistado central del día de hoy. Con nosotros está Israel Abreu, él es economista especializado en políticas públicas y entre muchos otros temas va a hablar con nosotros sobre la evasión fiscal. A propósito de la reforma fiscal o tributaria que está en el tapete de nuestro país y que evidentemente es el tema de todas nuestras bocas. Muy buen día, Israel. Muy buenos días, Yuri. Y Muy nuestro buenos bolsillo días también, sobre todo. a todos los jóvenes que me acompañan aquí, definitivamente. Me siento en mis aguas. Gracias por lo de jóvenes. Un Bueno, privilegio acompañar, hermano. Israel, hablando un poco y entrando de lleno a la reforma fiscal o tributaria, sobre el tema de la evasión, en un país que es mayoritariamente informal, ¿no crees que primero tendríamos nosotros que tratar la informalidad previo a una posible reforma? ¿O ese tratamiento a la informalidad y a la evasión o elusión sería parte de la intrínseca de la propia reforma? Claro que sí, mira, el tema definitivamente es la reforma fiscal. Aunque la reforma fiscal no necesariamente puede ser tendente a lesionar los intereses de manera específica de los ciudadanos, una reforma fiscal puede ser tendente a reducir impuestos o a reducir bases también, o eliminar algunos impuestos, sobre todo por la gran distorsión que hay en nuestro país en relación a diversos impuestos que ni siquiera son materiales desde el punto de vista económico. El hecho es que también escuchándolo a ustedes, específicamente a ti, Cristian, creo que fue, hablando de la informalidad ahorita, hay tres componentes sumamente importantes y que se originan de la falta de legitimidad de los impuestos en República Dominicana. Aquí nadie se siente contento pagando impuestos, ni entiende que va a haber una retribución en relación a ese impuesto que uno paga de manera directa o indirecta. De manera directa cuando nos graban el patrimonio, cuando nos ganamos un dinero que pagamos el impuesto sobre la renta, ¿verdad? El impuesto a los activos cuando eres una empresa o cualquier otro impuesto directo. Entonces, en el caso de los impuestos indirectos, que cuando un ciudadano va y compra una tarjetita de 100 pesos, que le cobran un 30% de diversos impuestos entre CDT, ITEVI y selectivo al consumo. Entonces, nadie se siente satisfecho con el trabajo que están haciendo quienes han administrado nuestros recursos. Dije quienes están y quienes han administrado nuestros recursos. En los últimos 24 años, básicamente, puedo citar los ejemplos de que lo que han hecho han sido parches fiscales que han creado más distorsión y que además no terminan de legitimizar el pago de los impuestos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ciudadano tiene las mismas carencias que tenía hace 24 años, ahora quizás un poco más enfatizadas. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de ver el estilo de vida de un ciudadano cualquiera en cualquier parte del mundo y compararlo con lo que está viviendo en República Dominicana. Hoy más que nunca cualquiera sabe cómo vive un panameño, cómo vive un colombiano, cómo vive un ucraniano, por poner un ejemplo, y puede compararlo con lo que está recibiendo en relación a lo que está pagando de los impuestos. Entonces, ¿qué pasa de manera específica y por qué? ¿Qué es el origen de todo el mal que está pasando en la sociedad dominicana? Yo estoy negado a que en República Dominicana haya una reforma fiscal y mucha gente, al igual que yo, que sea tendente a la ampliación de base, creación de impuestos o aumento de porcentaje. Porque definitivamente quienes nos han administrado en los últimos 24 años no han sido capaces de reducir los tres flagelos principales, que con reducirlos en un 50%, nosotros duplicamos las expectativas que tiene el gobierno actual de República Dominicana en relación a reducir el déficit fiscal, que es el caso de la combinación de la evasión, la elusión y la informalidad en nuestro país. Esos solo tres componentes suponen ser el 60% de las posibles recaudaciones que hubiesen en República Dominicana. Para que tengan una idea, el gobierno pretende en alguna medida conseguir hasta un 2%, en el mejor de los casos del PIB, aumentar las recaudaciones. Y solamente esos tres representarían, si se resolviese el problema en un 100%, que no aspiremos al 100%. O sea, que pudiéramos superar el déficit fiscal. Pero claro, y asumir parte de la deuda, exactamente de la del Banco Central, que era que iba a aceptar. Entonces, en alguna medida, los gobiernos han sido incapaces
primero, de legitimizar los impuestos. Y segundo, entonces, de reducir esos flagelos. ¿Cómo tú combates la informalidad? ¿Por qué una gente decide tener un negocio y de repente decir, porque él va a seguir viviendo, ¿verdad? Y tener un registro nacional de contribuyentes, estar registrado en la seguridad social? ¿Por qué? Porque no tiene ningún beneficio. Al final representan cargas. Entonces, al final de lo que está pasando en República Dominicana, cuando tú ves la composición del Código Laboral de República Dominicana, cuando tú ves la composición de la Ley de Seguridad Social y los posibles beneficios que ahí se crearon, que todavía 20 años después estamos esperando que se cumplan, pues lamentablemente en República Dominicana no lo hemos logrado. Entonces, cuando tú contrastas eso con la salud que estamos recibiendo, con la educación que estamos recibiendo y con los niveles de inseguridad que parecen novelescos, solamente en series de televisión se dan. Es el caso de lo que recién pasó con lo del banco, con el asalto a los bancos en República Dominicana. Eso parece de película. Una trama. Y entonces lo que se ha vendido sobre eso, entonces todas esas variables juntas han dado como resultado que la gente entienda la incapacidad de los gobiernos de los últimos 24 años de resolver ese problema. Y que además lo que están administrando se traduzca en un mayor beneficio. Israel, concretando en la parte de la evasión fiscal, que es uno de los principales problemas que tenemos aquí en materia tributaria, hay varios factores que intervienen. Primero, la cultura de incumplimiento arraigada, por un lado, por los pequeños empresarios y por los pequeños emprendedores que no se ven motivados a formalizarse, ¿verdad? Quizás en parte porque no tienen una cultura de cumplimiento. En segundo lugar, porque no hay un régimen de sanción que efectivamente pueda perseguir a las personas que operan sin formalizarse. Y en tercer lugar, por la complejidad del sistema tributario dominicano, porque hay que decirlo, para pagar impuestos hay que pasar la de Caín aquí. Es dificilísimo. Hasta para pagar. Hasta para pagar, sobre todo para pagar. A veces es mucho más simple uno mantenerse en la informalidad que estar formalizado. Pero hay un cuarto factor que interviene un poco, sobre todo para los grandes contribuyentes, que es la complicidad de las autoridades cuando de manera medalaganaria o arbitraria deciden a quién rebajarle, a quién no rebajarle, independientemente de que se cumplan los parámetros, a quién exonerarle algunos impuesticos, a quién ponerlo al día sin que realmente pague. Entonces, todos esos factores intervienen. ¿Cómo nosotros, de cara a la reforma que deberá ir más allá de una reforma al Código Tributario? Habrá que hacer una reingeniería institucional también para poder perseguir esto. ¿Cómo tú ves que este engranaje se puede poner en funcionamiento en términos de disminuir, porque no se va a erradicar, la evasión fiscal en República Dominicana? ¿Cómo vamos a poder ir colocando todas estas piezas una detrás de la otra? Mira, la pregunta de él trasciende un poco a solamente las instituciones recaudadoras. Te voy a explicar por qué. En República Dominicana existe el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Y yo estoy seguro, y me puede llamar mucha gente, y puede cualquiera de ustedes esgrimirlo también, aquí muy poca gente sabe que la institución que debe fomentar el desarrollo comercial e industrial de República Dominicana es el Ministerio de Industria y Comercio. La gente circunscribe el Ministerio de Industria y Comercio al tema de los combustibles únicamente. Entonces debe ser el Ministerio de Industria y Comercio la institución que fomente eso, ¿verdad? Que la gente se formalice y además darle un seguimiento estricto, pero no al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino al desarrollo de esas micro, pequeñas y medianas empresas. Claro. Pero en República Dominicana, aquí nada más se habla del Ministerio de Industria y Comercio cuando hay un tema de combustibles, para ver el tema de los viernes. Entonces, es el caso, por ejemplo, y aquí tengo que citar al actual ministro de Industria y Comercio. Ese señor se lleva el récord de reducir, de aumentar la informalidad, de reducir la formalidad en casi un 4%. Y la informalidad es un daño en cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque además, quien tiene un negocio informal traduce esa informalidad a sus empleados y correlacionados en todos los órdenes. Entonces, cuando tú tienes un empleado dentro de esa informalidad, ese empleado pierde todos sus derechos. Y además no goza de ningún beneficio de tipo social en relación a lo que supuestamente debe ofrecerle la formalidad. Entonces, por ejemplo, aquí ojalá y alguien se atreva a llamarme y me diga ¿cuándo lo visitó alguien de promoción de la industria o del comercio? Que puso un colmado y dice, mira, sí, o de formalízate, mira, y aunque la página está ahí, pero
Inclusive Eso ha nosotros, caído bastante. exacto, pero como quiera, es sumamente difícil y complicado para un ciudadano común y corriente hacer eso. Como quiera tiene que auxiliarse. Entonces, ¿qué han hecho otros países para reducir la informalidad? Y yo no puedo tomar el ejemplo de Haití, tengo que tomar, por ejemplo, el ejemplo de Israel, que es líder en startups, en el apoyo al emprendimiento, en buen dominicano o en castellano. Entonces, ¿qué tú encuentras en Israel? En todos los municipios hay una oficina en donde los startups tienen todos los servicios legales y tributarios resueltos ahí por parte de los ayuntamientos de los municipios y apoyados por la institución equivalente a lo que es el Ministerio de Industria y Comercio en República Dominicana. La sede son los municipios, proporcionan el lugar y entonces lo que es el equivalente al Ministerio de Industria y Comercio de República Dominicana tiene representantes que lo ayudan en la parte legal laboral y en la parte legal, comercial, tributaria de cada una de esas instituciones. Sin desmedro de que además te dan incentivos por tú empezar, por tú formalizarte, por tú registrar cada una de las ideas de emprendimiento que tú tienes. Entonces, en República Dominicana eso no existe. Eso no existe. Aquí no hay laboratorios de emprendimiento, de startups, como llaman en Israel específicamente. Entonces, eso en República Dominicana debía existir. Y de hecho, en República Dominicana existe la infraestructura para que eso pase. ¿Qué le puede costar al Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES desarrollar una aplicación para que los emprendedores puedan resolver sus temas financieros de esa vía? Y eso es hablándote del rol de manera específica de ese ministerio. Entonces, desde el punto de vista de la reducción de la evasión, que existen las herramientas para reducirla. Tú sabes, ahora, la misma institución, en este caso la Dirección General de Impuestos Internos, tiene que necesariamente recibir el apoyo del Ejecutivo en el orden de que el ciudadano sienta que está siendo real y efectivamente apoyado desde el punto de vista de la legitimación, de que tú te sientes conforme con el pago de los impuestos. Hay gente que no paga los impuestos teniéndolo el dinero, no importa, que me cierren. No me importa, porque al final yo no voy a recibir ningún beneficio de eso. Claro. ¿Y qué hago? Entonces acudo a otros mecanismos, quizás un poco más legales, como es el caso de la elusión, que son esos vacíos legales que se crean por intereses específicos. Porque aquí sí no hay ninguna duda de que cuando un sistema tributario empieza a crear baches en su legislación, no es para beneficiar al que no tiene. Tú sabes, lamentablemente debo decirlo, pero esa es la verdad. Entonces, la combinación de esas tres variables, si se redujere en solamente un 50%, República Dominicana produciría casi un 4% del Producto Interno Bruto en República Dominicana. Otro tema que está íntimamente relacionado con eso son las exenciones fiscales, que crean un sinnúmero de distorsiones grandísimas. Tú y yo produjimos el mismo producto, pero tú no pagas ningún tipo de impuesto, yo sí. ¿Verdad? Pero además, imagínate que en un escenario, ¿verdad?, relativamente equilibrado, estamos empezando la actividad al mismo tiempo. Pero no es así. Ella tiene 30 años con la exención. Y yo he tenido que pagar todo el tiempo un impuesto, un impuesto que ella no paga. Entonces tampoco hay, nadie puede exhibir algún estudio que arroje como resultado que esas exenciones fiscales específicamente han tenido alguna retribución social. No la hay. Es el caso de la Ley de Desarrollo Fronterizo, una ley con 20 años, ¿verdad?, que fue para lo que se creó, que la creó Hipólito Mejía, a la sazón presidente en el año 2001, se vence en el 2021 y se la renovan. Ellos no produjeron el capital suficiente para expandirse y tampoco crearon el nivel de desarrollo social suficiente para que en esa zona se produzca el dinero y esa zona crezca. Entonces, imagínate tú que las exenciones fiscales son el 4.7% del PIB. Eso solamente son casi 5,000 millones de dólares. Entonces, no es posible que esa cantidad de distorsiones sigan existiendo en República Dominicana. Ahora mismo se acaba de crear un impuesto que pareciese que se reunieron las 10 empresas más grandes, que es el impuesto a los residuos sólidos, que en República Dominicana es una ley sumamente inequitativa. ¿Por qué? Si tú facturas 100 millones de pesos, tú vas a pagar 260,000 pesos. Igual que yo, que soy una empresa,
de las grandes de República Dominicana que facturo 10 mil millones de pesos. Voy a pagar lo mismo, 260 mil pesos. Ahora, la pregunta es la siguiente. Partiendo de esa ley, y tú que sabes mucho de eso, Susi, generamos la misma cantidad de residuos sólidos. Una empresa que factura 10 mil millones. Claro. Yo puedo poner un ejemplo, la cervecería factura 10 mil millones. Además de que es un Es lo doble mismo. impuesto porque tú pagas un servicio a la alcaldía. Entonces, pero vamos a suponer que sí. Tú sabes, porque las alcaldías... Esa manera se le inventó DGI a última hora. Exactamente. Entonces, pareciese que se pusieron de acuerdo las empresas más grandes de este país. Dicen, no, mírate, lo más que yo puedo pagar son 260 mil pesos al año. Ahora, ¿cómo tú logras eso? Si pudiese ser un porcentaje fijo de los ingresos que tú tienes, que Debería ser un fue porcentaje, sobre la base claro. de los ingresos, pero tú facturas 10 mil millones de pesos y yo facturo 100 millones. Imagínate tú, ¿tú crees que es justo, que es equitativo eso? Claro. Entonces, quienes Que hacen... sea un 0.01%. Quienes hacen las leyes en República Dominicana los rigen el poder económico. Lamentablemente es así. Pareciese, vuelvo y te digo, que eso salió del despacho de un empresario. ¿Y cómo yo voy a pagar un porcentaje de mis ingresos? Eso es imposible. Entonces, por ejemplo, esa ley, junto con otras distorsiones, crean el nivel de evasión, de elusión y de informalidad en República Dominicana. No hay forma de combatir eso. Ahora, pero el que está produciendo dinero está tranquilo. Eso Pero no que tiene hay problema. hay otra distinción ahí. Una empresa que te produzca 50 millones de pesos al año, que fabrique papel, y una que te produzca software y gane 100 millones, produzca 100 millones de pesos al año, no te contaminan igual. Estamos de acuerdo. Entonces, esas debían ser variables que debían considerarse. Israel, hablábamos hace un momento de la informalidad y en esta semana el Banco Central y precisamente el ministerio que mencionábamos de Industria y Comercio presentaron unas cifras de que el 85.2 de las MIPYMES están en el sector informal. ¿Cómo se lograría esa formalización si, como tú señalas, no hay estos incentivos, no hay una política amigable y además la cantidad de impuestos que tiene que pagar una empresa empezando? Muchas de estas empresas se quejan de que no pueden con esa carga, de que no es una carga que pueden sostener, que el anticipo y una serie de temas no les permite subsistir. Entonces, comparativamente la República Dominicana con otros países, esa carga de impuestos que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas es una carga que es razonable para este tipo de empresas. No, mira, claro que no. Hay un ejemplo en finanzas, tú sabes, y en estadística, que si entra, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, un Vicini aquí, nosotros somos todos millonarios estadísticamente de una vez. Tú te retiras de una vez, ¿verdad? Claro. Bueno, pero eso no necesariamente se traduce a una realidad efectiva y eficiente. Yo creo que esa publicación es más que una promoción a la posibilidad de que en República Dominicana haya una reforma fiscal tendente a la creación de impuestos, aumento de porcentajes o ampliación de base. Es un mea culpa de la misma responsabilidad que tiene el Ministerio de Industria y Comercio en ese orden. Usted sabe que estadísticamente en República Dominicana, en el primer año de cada 100 empresas que se crean, el 75% desaparecen. Y del otro 25%, el 80% desaparece. Muy pocas empresas que se crean en República Dominicana pasan el lindero de los 3 años. Y agrégale a eso, Susi, que no es que simplemente desaparecen, sino que se quedan con un lío en la DGI. ¿Así? Quedan clavados, claro. ¿Así? No es de que desaparecí, no, es que normalmente se quedan debiendo, en el mejor de los casos, 500 mil pesos. Fácilmente tienen una deuda irregistrada, que cuando dan su cédula en cualquier lado tienen situación. El hecho es que crear, lo ideal sería que el Estado ayude a los emprendedores a crear ese capital semilla, ¿verdad? Que es el fruto de la acumulación de beneficios en el caso de un ciudadano que no tenga que no tenga ese capital o que no haya forma en República Dominicana, porque a pesar de que existen instituciones que suponen promover la micro, pequeña y mediana industria, los recursos no son suficientes para ponerle ese dinero en las manos al ciudadano, porque ni siquiera el mismo sistema cree en ello.
Tú vas con un plan de negocio a cualquier institución privada o pública de financiamiento y tú tienes que buscar una garantía, obligado. Tú sabes, independientemente de la credibilidad profesional o financiera que tú tengas. No, yo no te puedo prestar para eso. Ahora, si tú vas con un carro, te lo prestan. Eso es una distorsión que hemos tenido todo el tiempo. Entonces, ¿qué resulta? Y aquí, en alguna medida, la iniquidad real de los impuestos. Tengo que poner ejemplos amplios. No es lo mismo una empresa que se gana 100 millones de pesos, el 27%, a una micro, pequeña empresa que se gana 1 millón de pesos. Los dos van a pagar un 27% en términos relativos. En términos relativos es un porcentaje igual. Ahora es lo mismo que tú le quites a un microempresario 270 mil pesos que a un gran empresario 27 millones. Es lo mismo, no es lo mismo. No. En el caso de ese 1 millón de pesos, tú estás coartándole la posibilidad de que esa empresa se siga desarrollando. En el caso de los 27 millones no pasa, de los 100 millones, no pasa nada, él va a seguir siendo rico, él va a seguir expandiendo su empresa. 73 le queda. ¿Tú me entiendes? Entonces, pareciese, tú sabes que son suecos los que están en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, los que están en la Dirección General de Impuestos Internos. Parece que son suecos porque parece que no son dominicanos, tú sabes. Y ellos saben las vicisitudes que se enfrentan en República Dominicana. Ya hace unos años que Doing Business dejó de medir los rankings de las facilidades de hacer negocios después de la pandemia. Y yo estoy seguro que República Dominicana ha retrocedido. Tú creas una empresa y después que la creas, ¿verdad? Entonces tú tienes que salir a buscar comprobantes fiscales, que eso es otra odisea. Y después que creas los comprobantes fiscales, ahora tú vas a tener que automatizarte obligado. Y tenemos hasta mayo del año 2025. Entonces, no es posible pretender que la micro, pequeña y mediana empresa, que el emprendedor en República Dominicana logre cruzar el lindero de la mediocridad financiera, porque no es posible. Y es el caso de los dos últimos directores generales de Impuestos Internos. Ningún director general de Impuestos Internos le ha hecho tanto daño al microempresario y al mediano empresario como lo hizo Magindi en los años 2016 y 2020. Lo digo con mucha responsabilidad. Y en el caso de que no ha sido tan dañino desde el punto de vista de perseguir a los micro, pequeños y medianos empresarios, pero lamentablemente la evasión no ha retrocedido, todo lo contrario, ha aumentado. Quizás por esa misma actitud de que la ley le da herramientas que él puede manejar a su libre albedrío y se ha mostrado un poco genuflexo. Sin embargo, la evasión es una realidad, la informalidad es una realidad, la evasión es un acuerdo de componenda entre poderes económicos y políticos, la ilusión, eso es así. Y lamentablemente debo decirlo, lo que pasó con el presidente, que es público, usted lo puso, declaración jurada de Luis Abinader. Ustedes van a ver que es verdad que él tiene la inmensa mayoría de su patrimonio registrado en una empresa offshore. ¿Por qué? Por esa misma situación. Entonces, todos aquí, en alguna medida, tenemos que hacer un mea culpa. Legitimar los impuestos y después que nos sintamos que esos impuestos están legitimados, entonces tener políticas públicas claras que trasciendan a los gobiernos. No es verdad que, y voy a poner el ejemplo de una familia, que es lo más parecido a un gobierno. El gobierno tiene la misma responsabilidad que un padre de familia o una madre de familia. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Bueno, alimentar, salud, cobijo y seguridad. Son las mismas, ¿eh? El hecho es que un padre financieramente irresponsable, ¿qué produce? Hijos malnutridos, con una mala educación, con coartarle la posibilidad de que tengan una vivienda y vivir, educarse en un ambiente inseguro. Eso pasa cuando un padre o una madre que dirige una familia tiene un comportamiento financieramente irresponsable. ¿Y qué tú haces cuando tu marido se está bebiendo el dinero, se lo está tomando de alcohol en la calle? Cuando tú lo llamas y dices, mira, esto no puede seguir. En República Dominicana nosotros como sociedad no hemos sido capaces de llamar la atención de los gobiernos para que sean responsables en la administración de la cosa pública. Israel. Nosotros estamos pagando, Cristian, déjame decirte, que de verdad me sale del alma esto. Nosotros estamos pagando todo el romo que se han bebido todos los funcionarios de este país en los últimos 30 años. Y todas las chapeadoras que han pagado. Pregúntame lo que tú quieres. No lo quieren cobrar nosotros porque somos nosotros. El tema de la deuda. Nosotros somos los reemplazos. ¿Es el verdadero motor de una reforma fiscal o es el tema de la inversión pública?
¿Cuál de las dos es la mayor de las preocupaciones y por qué? Mira, el tema de la deuda, yo no lo voy a circunscribir a este gobierno únicamente. El tema de la deuda es el resultado de la mala administración de la finanza pública de los últimos 24 años. Nosotros tenemos un déficit acumulado que ronda entre... Para que tú sepas una cosa, la deuda total es de casi 3 billones de pesos dominicanos. Eso ha colocado billones, la deuda total. Y el patrimonio actual del Estado dominicano es de un número en negativo, para que tú sepas. Nosotros tenemos 1.015.000 millones de pesos en negativo. Eso significa que el dominicano no tiene un centavo en el patrimonio del Estado. Todo lo contrario. Si el Estado, que es poco probable que pase, se ve en una situación de quiebra, que hay que disolverlo, vamos a suponer, cada dominicano tendría que buscar a dominicano aquí. Tenemos que hacer un serrucho para pagar. Para terminar de pagarle a nuestros acreedores, porque lo que pasa es que nuestros acreedores vienen, toman las aduanas, toman las instituciones de recaudaciones y se cobran su dinero. Eso es lo que pasa. En la realidad no es que el Estado desaparece. Pero ahora mismo, entonces, ese es el resultado de la mala administración de la gestión pública. Ese es uno. Entonces, que en el último año, en los últimos 3 años, y aquí cito la incapacidad de los PRMistas para explicar eso. El gobierno dominicano, en manos de Luis Abinader, que ha tomado 40.000 millones de dólares alrededor, ha tenido que pagar los platos rotos de 20 años de gestión de deuda. Todo el que tomó dinero prestado. Hipólito Mejía, ustedes lo pueden buscar ahí en la computadora, en las iPads, dijo en un momento al respecto de una deuda que vencía en 20 años. Él no creía que iba a estar vivo para que esa deuda venciera. Y la está pagando. Ese plato roto lo está pagando Luis Abinader. Y Danilo los PRMistas con no el han sido... maletín lleno de facturas. Y cuando en el 2012, Recuerdo, sí. Danilo Medina le recibió a Leonel un baúl lleno de facturas. Entonces, todo eso se le acumuló a Luis Abinader en su gobierno, para quienes hablan que hay que reconocer eso, pero es la incapacidad que ellos han tenido de explicar eso. Esa es la acumulación de 24 años de mala gestión financiera de los recursos del Estado. Han tenido que asumir, hay algo que en presupuesto se llama rollover, que tú reenganchar una deuda en buen dominicano, sí. Reenganchar. Se vence una deuda ahora, no tengo con qué pagarla, busco los cuartos prestados. Ahora, ¿qué pasa? Que como mi situación financiera ha ido en detrimento, cada vez que yo renegocio una deuda, normalmente lo que pasa es que sale más cara, exactamente. Que los casos en donde ha sido más barata, bueno, pues está bien. Entonces, los PRMistas han sido incapaces de explicar eso. Entonces, ¿qué pasa? Pero lo que pasa es que ellos entienden quizás que les podría caer un poquito de lo de ellos mismos. O sea, con lo de la crisis de 2004, 2004, y se entiende que le van a decir, pero que lo asuman. Te cayó esto. Pero que lo asuman, mira. Entonces, con el tema de la deuda. Israel, perdón, pero ellos vienen pagando platos rotos de deuda anterior. Pero ellos en 4 años han tomado más deuda que en los 20 años anteriores. Por eso mismo. Entonces, eso hay que meterlo también en la explicación. Sí, no, estamos claros, pero el tema es que ellos no lo han sabido explicar. Si hubiese alguien en el Ministerio de Hacienda o en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con la capacidad para explicarlo, lo hubiesen explicado como lo estoy explicando yo. Me tomó menos de un minuto explicarlo. Nosotros estamos pagando X cantidad de millones, de miles de millones, que no fuimos nosotros que lo cogimos prestado. Ahora nos tocó a nosotros pagarlo y tuvimos que reendeudarnos. Entonces, para responder tu pregunta, Cristian, que cuando hablé de las políticas públicas claras, ¿qué resulta de eso? Nosotros no podemos, bajo ningún concepto, en un nuevo marco, porque ya tenemos el problema, aceptar que ningún gobierno, no, cualquiera que venga, políticas públicas claras que trasciendan a gobiernos, que nadie comprometa los ingresos corrientes, es decir, lo que recaudamos, no deuda ni donaciones, no, en más de un 7% del total de los ingresos corrientes por concepto de interés, número 1. Bajo ningún concepto nosotros podemos aceptar, los dominicanos, vuelvo y le digo, traduzcan esto que yo estoy diciendo a su familia, al éxito de las finanzas de su familia, que es socialmente lo viable y posible, ¿verdad? Sí. Que nadie invierta menos del 20% del total del presupuesto del Estado. Nadie, bajo ningún concepto, y estoy hablando del presupuesto, que nadie bajo ningún concepto tenga la potestad de coger un dinero prestado sin que explique qué se vaya a hacer. Ustedes saben lo que hacen cuando se aprueba el presupuesto, que automáticamente se aprueba la emisión de bonos. Eso le da la posibilidad a cualquier gobierno, yo no quiero remitirme a que son igual de malos o peores, oye bien, a que agarre
y tome ese dinero y lo gaste a su libre albedrío, un dinero que se tomó prestado. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso, entre las crisis que han vivido, que se pueden explicar, lamentablemente, en los últimos 3 años, oigan bien, el patrimonio dominicano ha retrocedido en casi 700 mil millones de pesos y además, entonces, nos coloca en una situación de un patrimonio negativo. Imagínense esto, usted tiene un patrimonio de 10 millones de pesos, eso digo, sus activos, perdón, usted tiene activos por 10 millones de pesos. Y resulta que cuando usted analiza lo que usted debe 15 millones. Eso significa que usted va a tener que buscar 3 millones si vende todo lo que tiene, 5 millones, perdón, y para poder solventar sus deudas. Entonces, esa es la situación de los dominicanos. Muchísimas gracias, Israel Abreu, experto en economía. Yo creo que le ha dado mucha claridad al tema y ha hablado con mucha llanura. Creo que se requiere este tipo de participación en el debate para que de verdad la gente esté clara de lo que hay y de lo que debería haber. Gracias, Israel. A ustedes es un privilegio compartir con ustedes, jóvenes. Bueno. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Dime, a ver. Estoy asustada. Por lo que explica Israel, este gobierno paga los platos rotos de antes. ¿Y quién va a pagar la mesa rota de ahora? Fans de tu relación.